Hola chicos, buen día, mi nombre es Saúl Noriega y durante esta sesión número 7 estaré con ustedes en el laboratorio de Química General. Para el día de hoy revisaremos los tipos de reacciones químicas, dentro de los cuales hay 5 tipos principales. A lo largo de este laboratorio vamos a revisar estas reacciones químicas y de manera introductoria y muy sencillo vamos a ver qué es lo que sucede en cada una de ellas. El primer tipo de reacción química que vamos a ver es una reacción de combinación. Es una reacción bastante sencilla en la que dos reactivos, en este caso el reactivo A y el reactivo B, reaccionan y forman una sustancia nueva. En este caso sería la sustancia C. Esta es una reacción que se considera una reacción de combinación, pero también podríamos pensar que es una reacción de síntesis. El segundo tipo de reacciones que vamos a ver es justamente lo contrario. En la primera vimos la formación de un compuesto nuevo y ahora vamos a descomponer un compuesto. Las reacciones de descomposición tienen como característica que un solo compuesto, en este caso representado con las letras AB, bajo ciertas condiciones, de manera particular en la sesión de hoy, bajo calor, se puede descomponer en dos o más componentes. Es decir que de una sustancia más grande obtenemos sustancias más pequeñas. Estas pueden ser 2, 3 o incluso 4 sustancias. El tercer tipo de reacción que vamos a ver el día de hoy son las reacciones de combustión. Estas son bastante específicas porque involucran la presencia de un hidrocarburo, en este caso representado como metano, el cual va a reaccionar con oxígeno, desprende una flama y tenemos como resultados dióxido de carbono y agua, ambos en fase vapor. Entonces, estas son las primeras tres reacciones que vamos a ver el día de hoy, pero recuerden que en realidad eran 5. Entonces, el cuarto tipo de reacción serían las reacciones de sustitución. En este caso, lo que vamos a ver es que un reactivo, por ejemplo, el reactivo AB, reacciona con un reactivo C, o en presencia de un reactivo C, pues se intercambian, ¿no? Ahora tenemos el compuesto AC más B. En este caso tenemos una reacción de sustitución, es una reacción de sustitución simple, en la cual simplemente pues, se cambian estos componentes. El quinto tipo de reacción que vamos a ver o que puede existir es una reacción de sustitución doble. ¿Qué es lo que vamos a ver con esta reacción? Pues bueno, vamos a ver una doble sustitución. Para este caso particular vamos a trabajar con otros compuestos. Por ejemplo, tendríamos compuestos más grandes como AB y un compuesto CB. En este caso, pues el mismo nombre nos indica que A se va a ir con C y B se va a ir con D. Y vamos a tener como resultado otros productos distintos. Tenemos AB más BC. Con estos modelos sencillos podemos explicar los tipos de reacciones químicas principales y a lo largo de este laboratorio vamos a ver, o de esta sesión de laboratorio, vamos a ver cada una de ellas en un ejemplo bastante sencillo. Ok, bueno, entonces para nuestra primera reacción en el laboratorio, pues vamos a hacer reaccionar sulfato de cobre con un clavo de hierro. En este caso la reacción sería entre el hierro y el sulfato de cobre, y en función a los resultados y a lo que ustedes puedan predecir con la nomenclatura de estos compuestos y la estructura, pues verán qué tipo de reacción química está involucrada. Primero me voy a poner guantes de seguridad. Recordemos que la seguridad en el laboratorio pues es primordial y la debemos de tener siempre en mente. Listo, ya con los guantes de seguridad, pues ahora vamos a poner un poco de esta solución de sulfato de cobre en un vaso de precipitados. Es solamente lo suficiente para que el clavo pueda estar completamente sumergido. En este caso lo vamos a poner aquí. Ahora está totalmente
cubierto con la solución de sulfato de cobre y lo vamos a dejar así un rato. Tenemos que esperar 60 minutos, regresamos después para ver qué es lo que sucede con la superficie del clavo y qué tipo de reacción química está involucrada en este caso. Para la segunda prueba o el segundo tipo de reacción que vamos a identificar, vamos a necesitar bicarbonato de sodio, un tubo de ensayo, algo de papel parafilm y un encendedor. Lo que vamos a hacer es colocar aproximadamente 1 gramo de bicarbonato de sodio en este tubo de ensayo. Vamos a utilizar una espátula y ponemos una cantidad pequeña. Hay que recordar que siempre debemos mantener los reactivos químicos tapados para evitar accidentes. Una vez que tenemos el bicarbonato de sodio en el tubo, lo que vamos a hacer es taparlo con un poco de papel parafilm. Y entonces lo que queremos es que quede completamente sellado el tubo. Lo siguiente que vamos a hacer es con cuidado acercar la flama, y lo que vamos a hacer es empezar a calentar poco a poco este tubo. Lo vamos a calentar poco a poco y vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que tener un poco de paciencia con esto, pero es una reacción química que va a suceder de manera rápida. Ok, lo que podemos observar aquí es que al momento de aplicar calor se forma una burbuja en el sello que habíamos hecho en el tubo. Al seguir calentando, este bicarbonato de sodio se descompone en varios compuestos. Unos compuestos involucrados pues están en forma gaseosa y empiezan a inflar este sello que teníamos. Al seguir aplicando más calor, seguimos destruyendo o descomponiendo el bicarbonato de sodio y podemos comprobarlo con esta burbuja que se forma en el sello o en la tapa del tubo. También con una inspección un poco más cercana al tubo se pueden ver algunas gotas de agua, ¿no? Esta reacción también produce agua que pasa a estado vapor y se empieza a condensar en las paredes del tubo. Entonces, no, ya está. Ok. Si seguimos calentando, esto se va a descomponer más rápido. Y podemos ver cómo se sigue inflando. Entonces también alcanzamos a ver algunas gotas de agua que están en la pared del tubo, parte de los productos de esta reacción de descomposición. El siguiente tipo de reacción química que vamos a revisar es una reacción entre el hidróxido de magnesio, en este caso que obtenemos a partir de leche de magnesia, digamos comercial, y el ácido clorhídrico. Esta es una reacción en la cual están involucrados compuestos compuestos más grandes, y lo que vamos a ver es un ejemplo de una reacción de sustitución doble.
Este tipo de reacciones también puede ser un ejemplo de una reacción de neutralización entre una base y un ácido. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de leche de magnesia o de hidróxido de magnesio en un vaso de precipitados, y lo que vamos a hacer es agregar una gota de fenolftaleína. Esta fenolftaleína es un colorante, es un indicador que va a tener un color rosa o morado bastante intenso cuando está en contacto con soluciones básicas. Vemos como casi al instante el hidróxido de magnesio cambió a un color rosa. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un poco de ácido clorhídrico, lo vamos a poner en un vaso de precipitados primero, y lo vamos a empezar a agregar poco a poco a la sustancia, al hidróxido de magnesio. Tomamos unas cuantas gotas y empezamos a agregarlas. Después de agregar unas cuantas gotas, agitamos un poco más y vemos cómo la coloración cambió a blanco. Esto quiere decir que estamos bajando o neutralizando este compuesto de hidróxido de magnesio, y el indicador nos permite verlo de manera visual. Es decir, que mientras la solución esté de color rosa o de color morado, esto va a tener características muy básicas, y al agregar ácido pues empezamos a neutralizar y vemos cómo el color desaparece. Seguimos agitando y empezamos a ver que vuelve a aparecer el color rosa. Esto quiere decir que no está completamente neutralizada o que la reacción aún no ha terminado por completo. Lo único que hacemos es agregar unas cuantas gotas más y volvemos a agitar. Vemos cómo inmediatamente hay un cambio de color, regresa otra vez al color blanco, lo que nos indica que esta reacción está siendo neutralizada. Seguimos agitando en espera de que haya o no un cambio de color. Lo que estamos buscando es que ya no haya un cambio de color, lo cual nos indica que estaría completamente neutralizado el hidróxido de magnesio. En este caso seguimos agitando un poco más y el color parece que está regresando. Pues seguimos agregando unas cuantas gotas de ácido clorhídrico. Terminamos de agitar y ahora el color ha desaparecido por completo. Si nosotros seguimos agitando y esperamos a que la coloración siga rosa, pues tenemos que agregar más ácido clorhídrico hasta que esto no adquiera esta coloración morada o rosa morado. El siguiente tipo de reacción química que vamos a realizar es una reacción de precipitación. En este caso vamos a mezclar dos soluciones de dos compuestos distintos, en este caso cloruro de calcio y carbonato de potasio. Lo que vamos a hacer es pasar de estas soluciones a un vaso de precipitados para tener una menor cantidad, y lo que vamos a hacer es agregar poco a poco cloruro de calcio. Conforme agregamos el cloruro de calcio, podemos observar que se forman unas cuantas sustancias blancas, totalmente insolubles. Entonces agitamos un poco más y entonces vemos que al reaccionar cloruro de calcio con el carbonato de potasio, se forma carbonato de calcio. Este carbonato de calcio es completamente insoluble en agua, y entonces lo que vemos es una reacción de precipitación. A partir de dos reactivos líquidos obtenemos un producto sólido. Podemos observar cómo al agregar poco a poco las gotas del cloruro de calcio, la solución se vuelve cada vez más turbia. Y entonces lo que estamos haciendo es reaccionar haciendo que reaccionen estos dos compuestos, formando carbonato de calcio. Esto lo podemos ver que es un sólido completamente insoluble que le da estas características turbias a la solución. Incluso podemos ver cómo se forma el carbonato de calcio en las paredes del vaso de precipitados.
El siguiente tipo de reacción química que vamos a llevar involucra un alambre de cobre. Vamos a tomar una tirita un poco más grande de cobre. Y lo que vamos a hacer es poner en práctica dos tipos de reacciones químicas a la vez. Lo que vamos a hacer es hacer que este alambre de cobre reaccione con el oxígeno, y entonces lo que vamos a necesitar pues es un mechero. Recordemos que al estar trabajando con gas debemos de ser bastante cuidadosos al momento de mantener las llaves cerradas y de encender el mechero. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que las conexiones estén completamente o que estén correctas, y que esté conectado justamente a la tubería de gas. En el laboratorio de química tenemos una tubería que tiene gas, una tubería de vacío y una tubería para aire. Hay que asegurarnos de que esté en el lugar correcto. Para encender el mechero, pues esto es igual que cualquier instrumento que necesite gas, como las estufas de las casas, pues no necesitamos abrir toda la llave de gas. Simplemente acercamos la llama y vamos abriendo poco a poco para que empiece a funcionar. Y así evitamos tener accidentes si controlamos esta flama desde un inicio. Entonces, una vez que está encendido el mechero, pues bueno, aquí está. Aquí tiene una válvula, puede ser una perilla o una válvula de este tipo, en el cual podemos controlar el flujo de oxígeno y pues controlar también las características de la llama. Entonces, una vez que tenemos esta flama, digamos, ya estable, pues esto es un ejemplo clásico de una reacción de combustión. En este caso, el gas está reaccionando con el oxígeno y genera esta flama. Recordemos que las reacciones de combustión tienen como característica esta flama. Aquí, pues bueno, es solo para que se vea de mejor manera en el video, chicos. Tenemos una reacción de combustión y ahora lo que vamos a hacer es acercar este alambre de cobre justamente a la flama y esperar a ver qué sucede en la superficie del cobre metálico. En este caso, el cobre metálico también está reaccionando con el oxígeno, y entonces lo que vamos a observar es la formación de una capa de óxido de cobre en la superficie del alambre. Entonces, con este experimento tenemos una reacción de combustión y una reacción de oxidación. En ambos casos el oxígeno es necesario, el oxígeno está presente, pero recordemos que una reacción de combustión involucra por fuerza la presencia de esta flama, y una reacción de oxidación no necesariamente necesita producir una flama. Aumentamos un poquito el flujo de oxígeno. Y listo. Lo que observamos en la superficie del alambre es como quemado. En realidad no está quemado, y esto es óxido de cobre que se formó en la superficie de este alambre. Para que esto quede un poco más claro, voy a poner un trozo de cobre que no estuvo expuesto a la flama, y vemos cómo está más brillante, ¿no? Vemos que no tiene esa capa de óxido. Bueno, chicos, entonces recordemos que al inicio de la sesión habíamos dejado un clavo de hierro en una solución de sulfato de cobre. Ya pasaron 60 minutos y lo que vamos a hacer ahora es sacarlo de la solución y ver qué es lo que sucedió. Entonces, lo que vemos aquí es que el clavo tiene toda una capa completa también de óxido. Toda la superficie del clavo cambió, era un clavo totalmente brilloso, de un color gris,
y después de estar 60 minutos en una solución de sulfato de cobre, cambió toda la superficie. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pues ustedes van a poner en papel y en su manual las reacciones involucradas. Recordemos que este clavo de hierro, o sea, hierro solo, reaccionó con sulfato de cobre. ¿Qué es lo que sucedió? Pues entonces, al plasmarlo en papel, pueden predecir o pueden describir qué fue lo que sucedió con la superficie de este clavo. Y esta sería nuestra última reacción del día de hoy. Bueno chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Esta fue la práctica número 7 en donde revisamos los tipos de reacciones químicas. No olviden escribir todo esto en su manual y nos vemos luego.